Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Arellades. Pues hoy el programa entrevista a una persona que ha transitado caminos complejos y que está ayudando a otras personas a transitar los suyos en estos momentos. Ella se llama Leonor y yo la conocí por la necesidad de buscar una osteópata. Me habló de ella una persona en quien yo confío mucho. Y bueno, pues claro, yo quería hacerle unas preguntas antes de irla a ver. Y al final esta persona me dijo, no, mira, es que no te puedo contestar más, ves a verla. Bueno, y eso hice. Entonces, una vez la conocí, me pareció súper interesante su enfoque y su visión, y le pedí si quería venir al programa para explicarnos cómo resuelve aquello que le traen a la consulta. Y me dijo, pues que sí, perfecto, pues aquí está. Le pregunté cómo quería que la presentara. No me habló de títulos, sino que me envió un texto y me dijo, mira, este es mi texto de presentación. Así que lo que voy a hacer es leer el texto que ella me envió para que antes de saludarla la podamos conocer un poquito más. Allí vamos. Desde pequeña sentí que éramos algo más que solo un cuerpo físico. Mi impulso por descubrir, mi experiencia de vida, aprendizajes y los casi 20 años de consulta acompañando personas me han llevado a la comprensión que somos seres energéticos en una experiencia física. Lo que nos ocurre siempre tiene un impacto en toda la dimensión de los seres que somos. Lo que vivimos se puede expresar de diferentes formas. Dolencias físicas, lesiones, angustia, tristeza, insatisfacción, sentirse sin sentido, fuera de lugar, agotamiento. He aprendido que, si no vamos al origen de cómo las experiencias que tenemos nos impactan, cómo se entrelazan en los diferentes cuerpos, no resolvemos ni sanamos en ninguna de las formas en la que se expresa. Es desde ahí que acompaño, desde la escucha profunda, tanto del cuerpo físico como del emocional y energético, trazando una línea de conexión entre ellos. Esa comprensión del recorrido que ha seguido el impacto me permite brindarle a la persona un acompañamiento. El cuerpo nos sirve muchas veces de punto de partida para encontrar la llave de vuelta. Así que accedo con las manos, a nivel mecánico, a los puntos donde el cuerpo se ha bloqueado para liberar las tensiones que se han creado y permitir a la persona recordar cómo es en limpio, quién es en origen, más allá de la lesión, impacto, y recuperar la vitalidad y la conexión con ella misma. Una reconexión que permite confrontar la comprensión de las vivencias que hemos tenido y al tiempo las nuevas que estén por venir. Pues este es el texto de Leonor Martín Caballero, que si entráis en su página web Una vida con alma, encontraréis también un texto al inicio donde hace un resumen de su experiencia y se enfoca en la recuperación a través del amor. Yo ya no os explico nada más, vamos a saludarla. Bienvenida, Leonor, a La Arellades. ¿Cómo estás? Hola, bien, buenas tardes, muchas gracias por invitarme, Elena. A ti por aceptar la invitación. Leonor, en tu página web, Una vida con alma, al inicio hay un texto que no es el texto que yo he leído ahora. ¿Cuándo lo escribiste? Pocos meses después de fallecer Joan, que era mi compañero del alma, mi compañero de vida, y que fue que se marchó de forma repentina, sin esperarlo en absoluto. Y bueno, en ese momento sentí que, bueno, que todo nuestro tránsito, todo nuestro camino juntos tenía un sentido y que también era una manera de ponerlo en una vida con alma, ¿no?
que era un proyecto creado conjuntamente entre los dos. Es decir, que tu compañero de repente murió Sí, y teníais este proyecto común, sí. pero ¿ya lo teníais empezado o estabais montándolo? Comenzamos, o sea, realmente cuando empezamos a acompañar a su manera y yo a la mía personas, sentimos hacer algo conjunto, ¿no? Para crear, porque realmente lo que hacíamos, él acompañaba más desde la parte de un crecimiento personal y yo lo hacía en principio más desde el cuerpo físico, por así decirlo, con la visión global del ser que somos, ¿no? Y con muchas personas lo que hacíamos al final eran trabajos conjuntos. Hacían unas sesiones con él para profundizar más en la parte más emocional, más espiritual, y luego llevamos a la parte del cuerpo porque está íntimamente unido, ¿no? Y creímos, bueno, darle forma con las formaciones que estábamos creando y demás, y sentimos, bueno, pues hacerlo más a partir de consulta, abrirlo al mundo, por así decirlo, con este proyecto. Entonces fue cuando empezamos a gestarlo, estamos redactando el texto que pongo después, ¿no? Que es lo que habíamos hecho inicialmente él y yo, y fue en ese momento donde íbamos a empezar a tomar forma y empezamos a hacer los primeros diseños que él se fue y traspasó al otro lado. ¿Cuánto hace de esto? Pues ahora hace 2 años y medio, no llega a 2 años y medio. O sea, muy poco tiempo hace, Leonor. Sí, sí, hace muy poco tiempo. Después le das las gracias a Joan Sí. también en el texto. Mm. Le dices exactamente, gracias Joan por devolverme a la vida, por tu valentía y por mostrarme siempre en los tránsitos más profundos la grandeza del amor. Así es. Es decir, que el amor te ha hecho coger el proyecto y llevarlo tú sola. Sí, totalmente. Sí, pero yo siento que el amor es una palabra que muchas veces está como muy utilizada de una manera, eh, para mí al menos, no plena o con toda la conciencia del amor, ¿no? Porque el amor no es un amor naif de flores de colores y alegría, y no, el amor es algo profundo, que es donde en esos tránsitos que has compartido en el texto, ¿no? Es cuando puedes elegir muchas vías, muchos momentos, muchos lugares internos, es como por encima de todo mantenerse fiel a eso, ¿no? Más allá de, bueno, todos los momentos vitales internos que uno puede elegir, ¿no? Entonces, cuando es eso, es algo que nace una fuerza profunda del alma, que en realidad para mí es recordarnos la esencia de quiénes somos en realidad, ¿no? Es honrar el ser que somos, más allá de todas las situaciones que nos podemos encontrar, ¿no? Podrías estar hundida y en cambio estás ayudando a otras Ujú. personas. Imagino que esta experiencia lo que te ha hecho es tocar tanto a fondo que has podido conectar contigo misma. Sí, bueno, en realidad desde que conocí a Joan, yo siempre digo, ¿no? Que durante mucho tiempo a nivel social era una persona sociable y según momentos espíritu de la fiesta, podríamos decir, ¿no? Y que no tenía, entre comillas, ningún problema, pero sí que me ocurría que había muchos momentos que no entendía por qué y lloraba y sentía un dolor del alma que yo no comprendía que me pasaba, ¿no? Y por momentos sentía que escuchaba la palabra sola y había algo que por dentro se me removía en lo más profundo porque había un dolor del alma que yo no entendía cuando socialmente pues parecía que no lo tenía, ¿no? Y fue todo un tránsito cuando conocí a Joan, fue comprender, ¿no? Lo vi. O sea, eso que dicen del amor a primera vista, que parecía peliculero, dije, es él, ¿no? Es él, es la persona con la que sentí que él me vio a quien era yo en realidad, y yo le vi más allá de todas nuestras circunstancias y de todo lo que ha supuesto nuestro camino juntos, ¿no? Y ha sido eso, ¿no? Algo que nos hemos visto en los seres que en verdad somos, no en el personaje que nos creamos cada uno en este mundo para funcionar y sobrevivir, sino vernos en el alma en quienes somos, ¿no? Y la vida nos ha llevado propuestas muy límites, y en eso, cuando lo más fácil a lo mejor podría haber sido mandarlo todo a la mierda o enfadarse o muchas cosas que no ha habido, es como que siempre eso que nos ha unido siempre es lo que nos ha sostenido, y nos hemos mantenido en circunstancias muy complejas en la vida que hemos vivido, ¿no? Y entonces, Ujú. por eso digo que esto último que ha ocurrido ha sido como, podríamos decir en mala de esto, la guinda de un pastel, ¿no? Como un cierre, un colofón, una prueba extrema de eso que siempre nos había unido y que ha sido el amor, ¿no? Porque yo siempre decía a mis hijos, ¿no? Eh,
yo con mis hijos, todo lo que he tenido que llorar o sentir o expresar, siempre lo hemos hecho abiertamente y lo he hecho. Y si me he tenido que morir, me he muerto con ellos, sintiéndolo tal cual. Pero es lo que les decía, ¿no? Es que mis lágrimas son de amor. Entonces es eso, ¿no? Lo que en verdad siempre ha estado de fondo, ¿no? En el dolor de mi alma ha sido un dolor de amor, de esa grandeza que nos ha unido y que me ha llevado a esa comprensión límite de lo que siempre he sentido del ser que en realidad somos, ¿no? Más allá de todo. Y ha sido como una prueba en eso, es decir, bueno, comprendes que somos algo mucho más allá, que nada ha muerto realmente, ¿no? Que simplemente simplemente, entre muchísimas comillas, es un estado diferente y una manera de estar diferentes, pero que eso que siempre ha estado ahí sigue estando y de una manera mucho más grande, ¿no? Y también es todo el tránsito que nos ha llevado y el camino al crecimiento que he hecho junto con Joan y que él me ha acompañado, es como honrarlo, ¿no? Honrarlo para poder, siempre había sido nuestro camino juntos, acompañar a las personas desde ese amor, desde esa comprensión de la vida y que siento que es como una manera de honrarlo, ¿no? Por eso es curioso cuando volví a arrancar, hubieron personas que me propusieron, bueno, pues podrías cambiar el nombre o ahora ya es algo que es tuyo y cambiarlo todo. Y dije, no entendéis nada, o sea, es imposible, o sea, una vida con alma es y será siempre, porque está en mis células, en mi ser va a estar siempre grabado y no puede ser de otra manera más que de esta, ¿no? Ujú. Sí, ¿Tenéis dos dos hijos? hijos, uno que se fue antes de nacer y dos hijos más de 13 y 14 años. Leonor, explícanos un poco qué es lo que ofrece tu página. Ahora justamente, bueno, estoy en un momento de impasse en darle forma para crear otro proyecto a partir de aquí, ¿no? De amplificado y como más enfocado, pero el punto de partida siempre Sí. para mí es lo que es más fácil. Al final las personas, muchas veces los cambios o comprender qué nos está hablando nuestro ser pasa por el cuerpo, ¿no? Con el dolor del alma pasa por el cuerpo físico y muchas veces acaba siendo ese el detonante de que una persona se plantee un cambio o plantearse procesos o escuchar o contemplar o conectar con según qué cosas que le ocurren en su interior, ¿no? Entonces, uno de los Ujú. puntos de partida son las sesiones presenciales. Eh, Me ha costado mucho definir siempre qué es lo que hago, porque el punto de partida, muchas veces te digo, es una persona que viene con ciática y chimpún y no me expliques nada más, que me duele la ciática y quiero que me quites la ciática, ¿no? Por así decirlo. Sí. Pero claro, pero acompaño a mujeres embarazadas. Ahora arrancaré una formación de 9 meses, Yoga Doula Mama Love, que participo en ella, que es preciosa, que es acompañar a todo el proceso de concepción, gestación, preparación al parto, posparto y crianza, porque acompaño a todo ese Ujú. ciclo de vida, acompaño a mujeres en esa preparación, desde el cuerpo físico, desde la parte interior, acompaño a bebés, acompaño a niños perceptivos con todo lo que ocurre en este momento en el mundo, con las, entre comillas, etiquetas que les ponen, ¿no? De altas capacidades, PAS, TDA, TEA, autismo. Y yo siento que de base existe todo eso. Acompañado con las formaciones que hago de osteopatía y las técnicas, los aceites esenciales. Bueno, en realidad yo siempre digo que soy como un chispas, que según lo que veo, bueno, tiro de un recurso o de otro, porque en realidad es buscar la manera que la persona va a serle más accesible a ese camino interior y a esa comprensión del ser que es, ¿no? Para acompañarlo a esa vuelta. Ujú. Porque dices que, claro, la gente te viene a ver y dice, oye, tengo ciática, Sí. quítamela. ¿Cómo lo Sí. hago esto? Entonces, para que te entiendan, cuando llega a tu consulta, ¿qué haces exactamente? Porque, claro, uno cuando va a ver a un osteópata, oye, lo que quiero es que me quites Claro. la ciática Bueno, o es que me curioso eso, pase muchas este veces dolor. hay personas que cuando Ujú. llegan me dicen, no sé a lo que vengo, me han dicho que venga, pero no tengo ni idea lo que haces. Y eso me hace mucha gracia, ¿no? Porque en verdad se lo han recomendado, por así decirlo, personas que han venido, que entre comillas no saben bien bien qué ha pasado, pero qué ha pasado algo, ¿no? Entonces, bueno, es curioso porque es plantear de primeras en qué puedo acompañarles, ¿no? A mí me gusta siempre decir en qué te puedo acompañar, no en qué te puedo ayudar, no en qué te pasa, o sea, en qué te Ujú. puedo acompañar, porque en verdad es algo que tú estás como queriendo dar un primer paso, ¿no? Y ahí la persona está diciendo yo quiero esto, ¿no? Es como una manera de Ujú. plantearlo. Y que en realidad para mí yo siempre soy la copiloto de la nave. El piloto siempre es la persona que viene y esa profundidad del viaje, muchas veces digo que soy como una agencia de viajes, ¿no? Hay personas que quieren un viaje a Castelldefels, cerca de Barcelona,
una tarde y ya está, hay quien quiere dar la vuelta al mundo. Yo estoy encantada, ¿no? El viaje es el de cada uno. Porque comprendo que a una persona que quiere Castelldefels llevarse la vuelta al mundo, pues a lo mejor se le saltan los plomos a mitad del camino y no es un momento vital o no es lo que quiere, entonces es muy respetable, ¿no? Y la persona que quiere dar la vuelta al mundo, pues si lo llevas a Castelldefels dice, bueno, pues que yo quiero algo más. Entonces, no soy yo la que decido, sino que es la persona y yo acompaño a eso, ¿no? Entonces, es ver y a partir de ahí muchas veces el punto de partida es el cuerpo, porque el cuerpo es una manera en que nos permite conectar muy fácilmente con esas sensaciones. Soy maestra de Reiki y muchas personas me han dicho, ostras, pues puedes hacerlo de una Sí. manera más sutil. Y sí que realmente, porque yo hago sesiones a distancia, o sea, yo acompaño a personas a distancia. La persona se estira a distancia en su casa y hago sesión y es así. O sea, la energía no conoce el tiempo y la distancia, ¿no? Y puede, entre comillas, funcionar. Pero yo siento que la consciencia del cuerpo físico nos acompaña mucho a comprender, ¿no? Entonces, para mí es una escucha de qué habla el cuerpo, de qué está, qué le ocurre a ese alma, a ese ser, que no está en expansión. Y expansión es el cuerpo y es el alma, ¿no? Es el estado emocional, qué impactos ha habido, que esa persona, pum, a nivel emocional, a nivel de experiencias de vida, ha recibido una serie de impactos y al final el cuerpo físico lo acaba cantando. Y cuando tenemos un dolor, y hace mucho tiempo que eso está ahí, pero cuando sale el dolor es cuando dice el cuerpo ya no puedo más de compensar y lo acaba gritando, ¿no? Entonces, bueno, es como ir a esa escucha profunda de qué está ocurriendo, qué le ha pasado y cuál es esa propuesta para esa persona, ¿no? En ese proceso de vida. Vale, pero probablemente tú sí que tienes conciencia de eso, Ujú, pero la persona que llega allí a lo mejor piensa, bueno, tengo una ciática, sí, seguramente me habrán pasado cosas, pero yo no sé ahora qué contarte ni qué, claro. entonces, ¿cómo la llevas? ¿Cómo la guías? ¿A través del cuerpo, Sí, entonces? porque ¿O necesitas una información de esa persona previa que te explique algo? bueno, yo de principio siempre es hablar con la persona, ¿no? ¿Qué le ocurre? ¿Cómo se siente? ¿Qué le pasa? A lo mejor puedo preguntarle, ¿no? Pues si tienes pues dolores de cabeza, vértigos, mareos, para saber un poco cómo su historia, ¿no? Si ha tenido algún tipo de circunstancia especial. Y luego, pues el tema, vamos, a lo mejor familiar, ¿no? Si está en pareja, si tiene hijos, si no, si ha tenido pérdidas de bebés también, si tiene hermanos, si tiene padres, para obtener un poco una visión global de todo eso. ¿Qué medicación está tomando? Si está medicando, se toma medicinas naturales, como en qué momento está. Entonces es como Ujú. tener una primera visión. Pero bueno, antes era como más, podríamos decir, estricta o más en eso y lo hacía seguido sí o sí, tomaba mis notas, lo apuntaba todo, pero me di cuenta que cuando se marchaba la persona y me apuntaba, me ha dicho esto, me ha dicho lo otro, que al final me estresaba porque no me daba tiempo, entonces tenía el día siguiente que hacer la ficha porque no la había hecho. Y al final dije, pues es que luego no la miro. Entonces, en realidad, ¿por qué? Porque para mí, yo cuando una persona viene, la siento a esa persona y no tengo por qué apuntarme, que resulta que tiene un hijo que no sé cuántas, yo sé de esa persona, ¿no? Porque luego además la siento en su cuerpo físico. Entonces es como, bueno, comprender en qué momento está, qué es lo que está ocurriendo y entonces yo me pongo en el cuerpo a escuchar qué está ocurriendo, ¿no? Porque en realidad tenemos manos tontas, tocamos a las personas y parecemos las manos de Epi Blas, que no sentimos nada. Parecemos las manos de, De perdona. Epi Blas, Ah, es pasado las manos que de tocaban Pilar. así como manos tontas, ¿no? Como si fuéramos Ah, muñecos de sí, es verdad trapo, que. como si fuéramos muñecos de Bueno, claro. trapo, y realmente Claro. tocamos a otro que es un ser vivo y que está percibiendo. Entonces, como que nos hemos desconectado mucho de esa percepción, ¿no? Entonces, para mí es desde Ujú. esa escucha del cuerpo, comenzar a ver, porque claro, la explicación sencilla que le hago a las personas antes de empezar, digo, mira, la célula es la unidad más pequeña de vida en el cuerpo, tiene un movimiento de pulsación de expansión y contracción, su movimiento respiratorio que tiene cualquier célula. Cuando se siente agredida, sea por un tema físico, químico, emocional, como mecanismo de defensa, se replega, ¿no? Es como cuando alguien te va a hacer un gesto como de agredirte y encogemos el cuerpo, pues la célula realmente replega para reducir superficie de contacto. Entonces, esto a nivel más grande es un órgano, ¿no? Puede ser el corazón, por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo, que lo decimos, no, se me ha puesto el corazón en un puño, ¿no? O se me encogió el corazón, o se me ha partido el corazón, ¿no? Pues, o la matriz, por ejemplo, ¿no? Las mujeres, la matriz con los ovarios, si está ese órgano respirando abierto,
¿vale? Ese órgano, los órganos no están flotando en el cuerpo, sino que están ligados a la estructura ósea, la columna, que tiene función de protección y sostenimiento de las vísceras. Por lo tanto, si ese órgano respira libremente, esos anclajes que van a la columna están colocados sueltos. Cuando ese órgano se encoge y se repliega, es como si nos ponemos la mano en el vientre y lo encogemos. La costura del pantalón se nos va a ir hacia un lado y nos va a estar tirando. Entonces, a nivel interno es lo mismo, ¿no? Esos anclajes que van a las vértebras, en este caso, por ejemplo, hacen que tiren un poco y generan una pequeña torsión de esa vértebra, milímetros de movimiento. Entre medios de las vértebras, la médula que entra sale para las terminaciones nerviosas que están conectando todo nuestro cuerpo. Si gira un milímetro esa vértebra, toca ligeramente ese nervio y ese nervio se queda pinzado. Con lo que todo ese recorrido del nervio y toda esa estructura ósea se está viendo afectada. Entonces, fácilmente esa estructura ósea, si está en sacro L5, por ejemplo, puede generar que tengamos una ciática o que esa ciática venga a nivel interno, a nivel inguinal o pase por la parte posterior de toda nuestra pierna, ¿no? Y entonces acaba siendo pues una trocanteritis, una bursitis, una ciática o un tema de menisco, pero en realidad que eso ocurre muchas veces, no sé, se enfocan el acompañar en el dolor de esa rodilla, de ese pie, de esa ciática, sin contemplar a nivel físico y emocional que está dándole base a eso, ¿no? ¿Cómo es que una persona tiene esa ciática? Entonces, es comprender qué está ocurriendo a nivel estructural mecánico que está tirando para ver ese pinzamiento, pero ir más profundo para comprender qué le ha ocurrido a la persona para que su cuerpo esté de esa manera a nivel interno, ¿no? Entonces, realmente está totalmente ligado ese movimiento, ¿no? Porque fácilmente ese movimiento de vértebra de sacro L5 viene dado por un ovario izquierdo o por una matriz o por la vejiga que se moviliza y entonces moviliza esa estructura, ¿sí? Entonces, mientras no vayamos a la escucha de ese órgano que está generando todo ese movimiento, esa lesión va a volver a repetirse. Sí, a ver si lo entiendo. Primero se Sí, moviliza el totalmente. órgano. Mejor dicho, primero Vale. energéticamente, el ser siente un impacto, un movimiento, ¿sí? Que pasa a un tema emocional y ese tema emocional acaba viéndose afectado en el cuerpo. El ejemplo muy sencillo, tengo una entrevista de trabajo, me pongo nerviosa, se me coge el estómago, ¿sí? Si es un día puntual o no es Sí. suficientemente fuerte, pues se me vuelve a soltar y ya está. Pero si ocurre en el tiempo o es suficientemente potente o impactante ese encogimiento, hará que ese estómago se encoja y al final, ¿qué Sí. ocurre? Ostras, es que intento relajarme y no puedo, estoy nerviosa. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico y el emocional están totalmente ligados. Entonces, lo que ha comenzado como un tema emocional se acaba convirtiendo en un tema físico. Pero es que ese tema físico al mismo tiempo está ligándome al cuerpo emocional y está íntimamente ligado el uno con el otro. Según eso, debemos venir a verte muchas personas Hay encogidas. muchísimas. O sea, yo diría que todos, de una manera u otra, lo estamos. Porque Claro, el día a sí, día sí. ocurren cosas. Ocurren cosas, o sea, desde que sea el estrés de llevar a los niños al colegio, no sé, es una chorrada, ¿no? Pero nos ocurren cosas en el día a día. Entonces, eso nuestro cuerpo lo está grabando. Por eso nuestro cuerpo no está igual cuando estás de vacaciones que cuando estás en tu día a día. Está muy diferente el cuerpo. Y eso es lo que habla al final, ¿no? Entonces, por eso ocurre muchas veces que a lo mejor una persona me dice, no, si estoy muy bien, solo me molesta un poco. Y a la que comenzamos la sesión, dice, wow, madre mía, qué dolores que tenía que yo no había dado ni cuenta. Pensar que al empezar a conectar a nivel, bueno, no hace falta ni que sea más profundo, pero a lo mejor viene por un tema de cadera y toco el hombro y dice, ¡wow! El hombro, ¿cómo lo tengo? Y no se da cuenta que es que la cadera me está llevando todo el recorrido hasta arriba y es lo que está generando pues un problema del hombro. Pero el hombro no es el origen viene de todo un recorrido inferior, ¿no? De lo que se trata es de ir a buscar el origen, ¿no? Sí, Es una de las sí, cosas que además destacas mucho sí, en tu página sí. web. Cuando encontramos el origen, porque claro, tú me dices, vale, esto es, imaginamos, ¿no? Yo qué sé, un óvulo que se ha movido y tal. ¿Cómo desmuevo todo eso? Bueno, existen diferentes tipos de osteopatía. En verdad es como ver cómo se estructura todo nuestro cuerpo y llevarlo, entre comillas, a un equilibrio. Pero para mí la escucha es más profunda porque no es desde un cuerpo mecánico, ¿sí? Desde unas articulaciones, desde una conexión que se está dando, sino desde una escucha más profunda porque lo que estamos accediendo es a un ser,
al alma de la persona, a este personaje que está habitando este ser, ¿no? Y es acompañar y comprender qué está ocurriendo, porque en última instancia esa matriz, ese ovario, esa próstata, sí que puedo acompañarlo. Lo que hago normalmente es acompañar primero a conectar con ese bloqueo que tiene ese órgano en concreto, acompañar a un nivel profundo, porque lo que hace es encogerse, replegarse, ¿no? No está expandido. Entonces, como buscar el punto donde está el punto de lesión y buscar la manera en que llegar a lo profundo para que liberar y permitir que ese órgano se expanda y vuelva a respirar. Intentar como acompañar es como si fuera una guitarra que vuelves a afinarla para recordar cómo es esa persona en limpio. Si no hubiese ningún impacto, cómo realmente sería esa persona, esa expresión de su cuerpo, esa pulsación de vida de cada uno de sus órganos y en consecuencia a nivel emocional y energéticamente, cómo pulsaría y cómo se expandiría y cómo vibraría esa persona. Por eso cuando yo accedo a conectar con los órganos, no solo son órganos, sino que estoy a la escucha de qué está ocurriendo ahí. ¿Qué le está pasando? ¿Cómo se siente esa persona para que eso esté encogido de esa manera? Y es comprender a nivel profundo de qué me está hablando, ¿no? Y eso es lo que cuando yo acompaño a desbloquear, no solo estoy trabajando desde el cuerpo físico, sino en ciertos sentidos como estar hablando con el alma para ver qué le ha ocurrido, ¿no? Qué dolor del alma profundo hay ahí que se está conteniendo y no permite que se esté expandiendo la persona en tal cual es, ¿no? Entonces tendríamos que el dolor sería algo positivo, es algo que nos Sí, puede conectar con nosotras mismas, totalmente, ¿no? Nosotros totalmente, mismos. totalmente, porque en verdad es una oportunidad de tomar conciencia de Ujú. algo que ya está allí, o sea, ese dolor, cuando lo que decía, cuando llega dolor ya hace mucho tiempo que ese cuerpo, ese ser tiene algo encogido ahí, tiene un impacto, una impronta que está grabada. Y se lleva lo que hacemos normalmente, el mecanismo de supervivencia es que busco la manera desde el que me conecto y va, no me ha pasado nada, tiro para adelante, no pasa nada, a buf, me quedo abajo y no puedo. Son respuestas realmente que hacemos, más yang podríamos decir, o más yin, según el punto de cada uno, respuestas ante circunstancias que nos sobrepasan, que no son complejas de asimilar, de respirar, de sentir, y el cuerpo, el ser, se coloca en eso, ¿no? Pero en verdad, ahí no, entre comillas, no estoy bien. Es un dolor del alma que se me ha quedado ahí, que no he podido asimilar y en ese momento no me he sentido capaz de darle una forma, ¿no? Pero precisamente, Leonor, tenemos un sistema que lo que hace es interrumpir el dolor siempre, Claro, ¿no? claro, por eso ocurre, ¿no? Lo que te decía, ¿no? En una estructura, por ejemplo, de cadera, ¿no? Una matriz, un ovario, la vejiga, que es toda la zona de cadera, cualquiera de estos órganos ¿Mm? está afectando a toda la estructura ósea de la cadera, o sea, primero afecta al tema, al movimiento del órgano, afecta nuevamente a toda esta estructura ósea de vértebras que moviliza los nervios se insertan en los tendones y la musculatura que irradia todos los miembros inferiores, es decir, toda la cadera, todas las piernas, rodillas, tobillos, pies. Entonces, esa misma lesión, podríamos decir, puede generar un problema de cadera, puede generar menisco interno, temas de rodillas, desgaste de rótula, un montón de cosas, temas de tobillos, fascitis plantar, neuroma de Morton, todo habla de lo mismo. ¿Qué ocurre normalmente? Justamente ahora una persona, ¿no? Me decía, no, es que tengo fascitis plantar hace un montón de tiempo, van a poner el nervio, me van a pinchar, me anestesiarán el nervio y ya está, y así me quitará el dolor. Y yo digo, tú le vas a tapar la boca a una expresión de tu cuerpo, pero esa lesión va a seguir estando ahí. Y el tema es que primero no lo estás resolviendo y segundo lo que vas a hacer es que tu cuerpo para compensar probablemente va a generar otra lesión en otra parte de tu cuerpo, porque tú no estás resolviendo. O personas que han venido, que les han operado vino una persona hace un tiempo, le habían operado de las dos rodillas, había sido una operación súper traumática, un posoperatorio que llegó al borde de la depresión porque fue durísimo, lo pasó fatal y al cabo de 2 años que parecía que ya empezaba a remontar, volvió con la lesión de rodilla. ¿Por qué? Porque no ha resuelto el origen de esa lesión. No ha sido esa zona que está generando esa tensión interna, que las rodillas en este caso son como es la articulación, no es como la bisagra de una puerta, que si hay una tensión al final se quiebra o se rompe o puede llegar a lesionarse, pero es por algo interno que está ocurriendo, ¿no? Entonces, para mí Ujú. es eso que yo comprendo que en un momento de dolor, pues entre comillas, ya está bien que te den algo, que te pinchen, pero no dejarlo ahí. O sea, el tema es ir a ver qué está ocurriendo, ¿no?
que eso está ahí. ¿Tú crees que se podrían evitar intervenciones? Uy, muchísimas, muchísimas. Yo hay personas que vienen conmigo, día de hoy, vienen conmigo a consulta, personas que, entre comillas, no eran nada de todo esto, podríamos decir, que eran de medicina tradicional, pero llegado a un límite, han llegado varias personas que tenían fecha de operación y que familiares Mm. suyos dicen, mira, no pierdes nada por ir a hacer una sesión, pruébalo. Y yo siempre digo, yo no tengo una varita mágica, porque en realidad, como digo, yo soy la copiloto, yo puedo acompañarte, pero ese movimiento de vida es de la persona, no es mío. Y cada cuerpo y cada persona responde de una manera diferente. Pero que digo siempre, vamos a poner el máximo para que tu cuerpo sea capaz de recuperarse o de recolocar eso que se está dando. Si es posible, perfecto. Si no es posible, lo que sí vamos a hacer va a ser preparar el cuerpo para que esa operación caiga en un buen terreno. Porque claro, eso ocurre a muchas personas, les han operado, entonces les cuesta mucho recuperarse, ¿no? de lesiones. Porque si tú sigues teniendo una tensión y a lo mejor se te ha roto, ni que sea el hueso, es que da igual que sea el hueso, o se ha roto una fibra, pero si tú estás tirando es como si de la manga de la camisa te están tirando, el codo no te da para estirar el brazo. Entonces, si tú operas eso, vuelve a ocurrir. Por eso, por ejemplo, hay personas que los operan de cadera y le dicen, bueno, pero en 12 años tienes que volver a venir porque se le habrá desgastado la prótesis, hay que volver a cambiarla. ¿Por qué hay un desgaste de prótesis? Porque sigue tirando internamente. ¿Y ahora qué hacen? La ponen de titanio para que así no se rompa. No tiene sentido. Vayamos primero a comprender qué está ocurriendo y si, llegado el momento, resulta que el cuerpo ha llegado a un punto en el que no puede, pues bienvenida sea una intervención quirúrgica, porque salvan muchas situaciones complejas. Pero primero es necesario comprender qué está ocurriendo y preparar ese terreno, en todo caso, a que esa operación caiga en buen lugar, porque si no, volverá a ocurrir.